Chicos, buenos días, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta videoclase, ¿sí? Del resumen del tema de la semana que corresponde a Microsoft Paint, perdón, Microsoft Paint, nuestro idioma, ¿sí? Entonces, entonces, lo que está planificado para ahora es revisar un vídeo y luego hacer una socialización con una presentación. Por favor, presten mucha atención al vídeo y todo lo que nos tiene que decir para actuar como principiantes en este proceso de aprendizaje y poder aplicarlo al proyecto que nosotros estamos realizando. Bienvenido a este video. Estaremos viendo Microsoft Paint, el cual nos permite hacer dibujos y cualquier tipo de diseño, y más aún en estas versiones más recientes nos viene con lo que sería capas. Nos va a facilitar muchísimo el trabajo y por mucho tiempo hemos esperado esta opción. Así que realmente podríamos hacer diseños bastante interesantes. Vamos a ver las herramientas, cómo se utilizan los mismos y todo ello. En primer momento tendríamos el tamaño de hoja. Vemos aquí que puedo redimensionarlo y cambiarlo todo ello. Y cuando lo vuelvo a extender, me aparece este recuadro que sería la parte transparente. De hecho, si creo uno nuevo y una nueva capa, la anterior puedo esconderlo así. O puedo hacer clic con el botón derecho y eliminar capa. Esto sería transparente. También puedo venir a archivo y aquí me da la oportunidad de propiedades de imagen y cambiar el tamaño de mi lienzo, de lo que sería todo el área donde vamos a trabajar. Aquí estaría las dimensiones ahora y las unidades que sería en píxeles. Muy bien, entonces estando acá yo puedo hacer una serie de cosas, puedo hacer muchos diseños y todo ello. Vamos a empezar con las herramientas básicas. Por ejemplo, acá vamos a empezar con estas formas que son bastante interesantes. Podemos utilizar todas estas. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, un rectángulo y me dice muy bien, para la parte del rectángulo podemos hacerlo uno que en el caso del contorno alrededor del rectángulo puede tener una línea como esta sólida o unas variantes como esta. Vamos a utilizar la sólida, me dice muy bien. Entonces la sólida de aquí, de esta parte del primer color, vemos que tendría aquí un recuadro azul a su alrededor. Significa que está elegido esto. Me dice aquí está con negro ahora. Podemos elegir otros colores de aquí o toda la variedad RGB del mismo. Entonces yo puedo elegir cualquier color. Lo voy a elegir este de aquí o puedo mover aquí la rueda donde yo quiera. Y le digo aceptar. Vemos que aquí ha cambiado. Luego del mismo rectángulo, yo le puedo venir acá y decir, muy bien, también del rectángulo su relleno quiero, no ya no el contorno, sino el relleno, quiero de otro color. Y hago clic aquí abajo. Entonces, haciendo clic puedo elegir cualquiera de estos colores o también aquí. Le puedo decir amarillo, por ejemplo. Entonces, el trazado o alrededor va a ser rosado, este color más o menos magenta, y amarillo el relleno. Entonces, si vengo y creo, vemos como el contorno sí es ese color magenta y el relleno sería el amarillo. Claro que también yo podría, voy a apretar la tecla suprimir para eliminar, podría haberlo dicho esto que el contorno sea mucho más grueso. Entonces cuando vengo, vemos que es mucho más grueso el contorno. Muy bien. Cuando hago clic afuera, ya tendría aquí mi rectángulo. Entonces, como ya tenemos capas en estas nuevas versiones, puedo aquí crear una nueva capa. Así que este otro yo ya podría, con la herramienta de selección, podría aquí decir e incluso seleccionar todo y moverlo a gusto mi rectángulo, donde yo quiera. Y en la otra capa, seguir dibujando otros elementos de los que disponemos de aquí. Entonces, estos elementos, por ejemplo, aquí vemos que si hago clic en el magenta, estaría utilizando este color para el contorno, puedo decir verde. Si hago clic aquí en el amarillo, estaré utilizando eso para el relleno, le puedo decir celeste. Entonces, cuando vengo y creo, acá tendríamos ese elemento. Si vuelvo a crear aquí mismo en esta capa, entonces los dos tendríamos que trabajarlos simultáneamente y a veces es complicado. Entonces prefiero crear una nueva capa,
hacer otro círculo, una nueva capa, crear aquí una estrella como esta y así, como estamos observando. Si quiero un relleno para todo el fondo y que no me muestre este símbolo de transparencia, puedo crear una nueva capa y esta capa nueva arrastrarlo hasta la parte inferior. Aquí estaría ahora, lo he arrastrado. Lo que estaría abajo, pues se va precisamente en la parte visual hacia abajo y lo que estaría arriba se visualizaría primero. Entonces, como está seleccionada esta capa que no tiene contenido, yo puedo venir a esta herramienta y le puedo decir, muy bien, voy a elegir un color para esto. Y le puedo decir blanco. Entonces, voy a hacer control Z. Aquí, este sería el de arriba. Le voy a elegir blanco y ahora en mi capa lo pinto. Aquí estaría, pero observamos que como estaría todavía en la parte superior del amarillo, pues el amarillo estaría debajo, no se está visualizando. Esta capa solo le arrastro un poco hacia arriba y ahí estaría. Y el blanco se está respetando en este lugar. Ahí puedo dejar de ver o mostrarlo. Similarmente estos otros, dejar de ver o acá mostrarlo, cualquiera de estos. Entonces aquí tienen este símbolo de ojo. Entonces de esa manera se procede. Lo que voy a hacer sería aquí, por ejemplo, en la parte, para aquí tendríamos para eliminarlo, moverlo hacia arriba, para duplicarlo o ocultar la capa, el mismo símbolo del ojo. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos los podríamos eliminar así o simplemente con esta herramienta también lo puedo decir. No olvidemos que seleccionar todo es control A y lo puedo eliminar. Selecciono la otra capa, control A, elimino el otro también o directamente clico en el botón derecho y elimino la capa entera. Así, esto también la capa entera. Y ya, me voy a quedar con este fondo blanco y con esta capa transparente. Hago clic en la capa transparente y comienzo ahora a utilizar estas herramientas. Entonces, de acá vamos a continuar. Hemos visto las formas para ver cómo se trabaja con lo que sería el contorno y el relleno acá. Entonces, estas herramientas de aquí, por ejemplo, y de hecho, antes de ver esto, podría utilizar acá pincel. Hago clic en el mismo y me dice hay diferentes tipos de pincel. Elijo uno, aquí hago clic en el color y puedo elegir este color rojo, por ejemplo. Y me dice muy bien de qué tamaño, le digo de 8 píxeles. Entonces hago esta línea, vemos cómo se ha creado, sería de 8 píxeles aquí. Muy bien. Y también le puedo decir otras variaciones como esta, ahí. También esta otra de aquí, tipo aerógrafo. Y muchísimos más como estos, tipo lápiz natural. Entonces aquí tendríamos los pinceles, aquí establezco los colores, hago un clic y puedo seleccionar una de estas muestras de color o aquí nuevas muestras, genero nuevas muestras y le digo aceptar. Entonces este nuevo azul está aquí ahora y cuando comienza a generar algún tipo de trazado, entonces vemos que ya estaría con el azul, tal cual es el tipo de pincel. Muy bien. Luego tendría acá en la parte izquierda, por ejemplo, este borrador. Entonces, por donde voy pasando, voy borrando. El tamaño también acá puedo utilizar de 10 píxeles del borrador. Si es necesario, a veces solíamos utilizar el símbolo de más para hacerlo mucho más grande esto del pincel. En este caso del borrador, para lo que hemos hecho con el pincel. Voy a hacer con la selección control A y aprieto la tecla suprimir y se ha eliminado todo lo que estaba en esta capa. Entonces aquí tengo otras cosas más, aparte del pincel, hay muy similar, sería el lápiz. También está con azul, lo puedo elegir verde. Este sería una línea muy fina, color verde, acá. Luego tendría, voy a hacer control Z para hacer una acción atrás. Acá, o esta opción es para atrás, esta es para adelante. Entonces, este es el lápiz como normal y el pincel es un poco más grueso con diferentes variaciones. Este es el marcador o el cepillo regularmente. Muy bien. Entonces, aparte del lápiz, tendríamos este bote de pintura que sería como relleno. Hago clic y el color que esté aquí
verde, por ejemplo, se me ha puesto. Si cambiase a otro, ahí tendría. Lo voy a dejar un color muy sutil, algo como esto. Y luego al lado del bote o relleno tendríamos el texto. Puedo crear un texto en otra capa para poder manipularlo mejor. Hago clic y puedo escribir aquí. Voy a seleccionarlo, lo voy a acá. Una vez seleccionado, lo puedo decir que sea mucho más grande. E incluso aquí, mucho más grande, 72. Y el color que quiero que sea negro. Entonces ya estaría negro. Así que voy a escribir bienvenido a todos. Muy bien, mientras estamos editando podemos aquí seleccionar y cambiar el tipo de letra, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, tachado, a la izquierda del recuadro, al centro del recuadro o a la derecha. E incluso podría aprovechar acá, aunque el relleno está blanco, utilizar el relleno de fondo. Lo voy a decir que no, sin relleno de fondo. Le puedo decir al centro y de hecho la caja puedo hacerlo más grande como estamos observando para poner más contenido. Pero si hago clic afuera, ya el programa ha deducido que ya no voy a editar más el texto. Así que si intento editar no me deja, ya no es editable el texto. Para moverlos, lógicamente que puedo seleccionarlo así y moverlo, ponerlo a otro lugar, pero ya no puedo editar el tipo de letra, el tamaño, el color, todo eso. Entonces ya no me deja. Tendría que acercarme muchísimo. Aquí hay una herramienta de zoom y cada que hago clic se acerca. Puedo acercarme con el bote y decir color, por ejemplo, amarillo, ir pintando amarillo cada una de las letras de aquí. Muy bien, voy a hacer con esto control Z o con esto directamente hacia atrás. Entonces nuevamente seleccionaría el texto y lo puedo mover, pero ahora ya se ha convertido en algo estático, en bitmap lo llamamos. Muy bien, abajo estaría también el zoom para alejarme, para acercarme. O directamente en este recuadro le digo al 100% o diferentes tamaños, más pequeño o más grande. Lo voy a dejar como está al 100%. O esto que se adapte a la pantalla que disponemos. Muy bien, entonces esto es para el lápiz, esto es el bote de pintura, el texto y esto es el borrador. Con el borrador también podemos eliminar esto del texto porque es un bitmap. Lo voy a decir 10 píxeles y puedo ir eliminando así, borrando como un borrador regular. Voy a hacer control Z. No olvidemos que si le seleccionamos acá, si lo selecciono así, aprieto ahora la tecla suprimir, se ha eliminado también el texto. Si yo trajese acá, lo puedo importar al lienzo desde un archivo, por ejemplo, en este caso imagen, y le puedo decir, acá tendremos una gran variedad de imágenes, algo como esto. Muy bien, voy a abrirlo y aquí tendríamos. Si yo quisiese este color, entonces acá puedo utilizar el cuentagotas de aquí y hago clic y vemos como en este lugar me lo ha traído ya el nuevo color y con eso pues puedo venir a otra capa y pintar ese color que acabo de seleccionar con esto. Y esto hemos dicho que es el zoom. Muy bien. También lo que podemos hacer es cambiar el tamaño y sesgarlo de una imagen. En este caso todavía no he seleccionado y lo puedo seleccionar así. En este caso estoy seleccionando la capa incorrecta. Voy a venir a la capa de arriba. Ahora sí voy a seleccionar con esta herramienta de selección. Hay diferentes formas de selección, hemos dicho. Uno es rectángulo, uno de forma libre. Hago clic y arrastro. Y por donde arrastro es la selección. Entonces, esa es una, la otra es rectángulo, esto es seleccionar todo, esto invertir selección. Lo que está seleccionado va a dejar de estar seleccionado y lo que no está seleccionado, pues sí se va a seleccionar acá. O puedo seleccionar lo transparente de mi imagen, en este caso de la capa específica. Le puedo decir, por ejemplo, rectángulo, así selecciono esta fracción, estoy en la capa adecuada y aquí le puedo decir que cambie el tamaño,
aquí en lo que está o lo sesgo. Entonces le digo, por ejemplo, unos 45 grados nada más ahí y digo aceptar y vemos cómo me lo ha sesgado. Voy a hacer control Z ahí. Voy a seleccionar nuevamente y le puedo decir también que me lo redimensione. Aunque en este momento desde esta parte yo ya puedo cambiar el tamaño porque ya está seleccionado así. Pero a veces queremos aquí que sea en un porcentaje dado. Entonces en porcentaje, no en píxeles. Estos son los tamaños del píxel del elemento seleccionado. Yo digo en porcentaje. A un 150%, por ejemplo, aquí. Le digo aceptar y me ha aumentado el tamaño en ese porcentaje. También el elemento seleccionado podríamos nosotros acá inclinarlo así. A la derecha, por ejemplo, 90 grados. O a la izquierda o 180 grados, como estamos viendo, más o menos volcado. Lo voy a dejar como estaba e incluso puedo voltearlo verticalmente. Voy a volver a voltearlo verticalmente u horizontalmente. Acá lo voy a dejar como estaba. Y ahora en esto también nos permite quitar el fondo. Va a analizar y de acá ha deducido cuál es el fondo. No es todavía muy bueno, muy perfeccionado, pero hace un trabajo aceptable. Esto para quitar el fondo de lo que tendríamos seleccionado. El resto, por ejemplo, podría con el borrador ir eliminando el mismo. Solo tendría que aumentar nada más que el tamaño del borrador. O también selecciono de esta forma todo lo que quiero y aprieto la tecla suprimir. O puedo quedarme tan solo nada más que con estos iconos. Muy bien. Y esto es fundamentalmente para editar. De aquí lo puedo guardar y vengo a escritorio, por ejemplo, y le digo 1. Ya estaría guardado 1 y me dice como imagen plana lo va a guardar. Significa que no podemos editar posteriormente esto de las capas. Le puedo decir aceptar. Si necesitaríamos forzosamente acá a guardarlo en otros formatos, pues tendríamos acá guardar como en PNG, JPG, BMP, GIF y otros formatos también existentes aquí, como mapa de bits, por ejemplo, de estos y los ya mencionados que tendríamos Sí, aquí. lo tienen arreglando. Muy bien, entonces eso supongo que en versiones posteriores ya nos va a permitir trabajar con lo que sería un formato que nos permita guardar las capas con sus transparencias, con sus ediciones, al igual que mejorar algunas herramientas. Por ejemplo, cuando seleccionamos, siempre selecciona toda la capa y no solamente el área visible, dejándonos el área no visible. Por ejemplo, acá, si quiero seleccionar solamente esto, pues hago clic y no puedo. Toda la capa la ha seleccionado. Así que si movería, para moverlo tendría que seleccionarlo así y moverlo después de seleccionar. Entonces tenemos que tener en cuenta el mismo. Hay otras cosas adicionales bastante interesantes como ver, por ejemplo, una regla a su alrededor, ver acá una cuadrícula para trabajar mejor. Lo voy a quitar y la barra de estado de la parte inferior que rara vez lo utilizamos. También pantalla completa o miniatura. Si queremos configurar, podemos venir a archivo. No olvidemos que podemos crear un nuevo documento, abrir una imagen, importar una imagen a lo que ya estamos trabajando. Las imágenes recientes de ahí lo podríamos recuperar de aquí. Lo podemos guardar por primera vez o guardar cada que queramos, pero siempre nos va a decir en una imagen estática o guardar con otro formato, imprimir y aquí en propiedades de imagen ver las características del mismo. En la parte derecha tendríamos acá para ver algunas configuraciones, pero de la aplicación como el color del mismo. Entonces, esto es bastante importante acá para poder nosotros trabajar de mejor forma.
Ya chicos, entonces hemos revisto este vídeo y la invitación por favor para que revisemos el resto de documentos que está en el aula virtual. Ahorita vamos a revisar así rápidamente otro documento que tengo aquí, ¿sí? Para poder continuar con la clase. A ver, vamos a revisar y de Microsoft Paint. Bueno, ya me dice que, a ver, Zoom. Vamos a ver qué dice Zoom. Me dice que ya lo estamos visualizando, ¿sí? Bueno, entonces dice Microsoft Paint, ¿sí? Ahí sí, ya. Microsoft Paint. Ah, aquí me ha salido en inglés. A ver, bueno, son dos hojitas nada más. A ver, vamos a ver qué tal me sale el inglés, ¿sí? Espero que cuando estén escuchando esta videoclase no se burlen, por favor, de mi inglés, ¿sí? Microsoft Ping, bueno, Ping, Microsoft Ping, ¿no? Microsoft Ping is a sample, yes, versatile imaginative software that has been a staple of Windows computer for decades. It offers a wide range of tools and features to create, modify, and save digital artwork. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? A ver, Microsoft Paint, bueno, es una edición de imágenes, bueno, es un programa de editor de imágenes simple, ¿no? Es decir, un programa que se puede manejar fácilmente, pero muy versátil, como ya lo vimos en el, en el video, ¿no? Bueno, que ha sido un elemento básico en las computadoras, obviamente, porque cuando nosotros compramos un computador ya viene el programa de Windows, donde viene justamente este programa, durante décadas, que dice for decades, durante décadas, ¿no? Ofrece una amplia gama de herramientas y funciones para crear, modificar y guardar ilustraciones digitales. ¿Sí? En Safe, claro, en Safe Digital Artwork, ¿no? Para guardar muchas imágenes. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta traducción, ¿no? Bueno, parece que no me ha salido tan mal, no me he olvidado lo poco que he aprendido del inglés. A ver, vamos a ver una breve historia de Microsoft Paint, ¿sí? Bueno, ya en el inglés, 1985, 1998 y 2017, ¿no? Bueno, poco a poco, pues el avance tecnológico, el progreso que ha tenido esta aplicación. Vamos a aplicar un poquito de Spanglish, inglés español, o español-inglés, ¿sí? 1985, my original called Paintsbrush is introduced with the first release of Windows 1.0. Bueno, dice que Microsoft Paint originalmente se llamaba, o en un inicio se llamaba Paintbrush, ¿sí? Paintbrush es introducido con la primera versión de Windows 1.0. En 1998, Pings is updated with a more modern interface and additional tools in Windows 98. De que Paint se actualiza con una interfaz más moderna y herramientas adicionales ya cuando es en Windows 98. Y en el 2017, Microsoft announced the end of Paint, but publishing of Chris links is a continued development en Windows 10. Dice que Microsoft anuncia el fin de Paint, pero la protesta pública conduce a un desarrollo en Windows 10. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos el desarrollo que ha tenido, o entendemos el desarrollo que ha tenido desde 1995 hasta 2017 que nos muestra la teoría. Por supuesto que hasta el 2024, pues actualmente pues, ha avanzado, ha avanzado un poco más, ¿sí? Se han agregado otras herramientas que pueden facilitar el proceso del trabajo, ¿no? Entonces la invitación, por favor, para que revisemos el vídeo, ¿no? Características claves de Paint. Bueno, bueno, acá está en español ya, ¿no? El lienzo personalizable, las herramientas básicas y las capas de transparencia y los formatos de archivo, ¿no? Pues el lienzo sabemos que permite ajustar el tamaño y la orientación del lienzo. Las herramientas básicas pues ofrece dibujar, pintar, formas y textos para crear dentro de nuestro proceso.
Capas y transparencia, pues trabajar con capas facilita la edición y la combinación de elementos gráficos, algo que nosotros hemos revisado en los otros programas, pues y también de cierta forma tiene, ¿no? Y formatos de archivo, pues podemos trabajar en BMP, JPG y NPG. Herramientas de dibujo y edición, pues tenemos el dibujo y pintura, utiliza lápices, pinceles y botes de pinturas para crear trazos y formas libres, ¿no? Ajusta el tamaño y la opacidad de las herramientas para lograr diferentes efectos. La selección y edición, pues recorta, copia, pega y rota secciones de la imagen para realizar ajustes precisos. Aplica efectos como desenfoques, sombras y resaltados para realzar los elementos. Formas y textos, pues hay que insertar formas geométricas, líneas y textos para agregar, y para agregar, estructura y anotaciones. Trabajar con PIN y, a ver, ¿qué me dice aquí? Déjenme ver trabajar con capas y transparencia. Pues las capas ya sabemos que cada elemento se agrega como una capa independiente, lo que facilita su edición y organización, ¿no? La transparencia permite crear fondos y elementos con niveles de opacidad ajustables para lograr efectos únicos. Modos de fusión combinan las capas utilizando diferentes modos de difusión para generar efectos de superación. Orden de capas dice que controla la posición de las capas para decidir qué elementos se superponen o se encuentran por debajo. Personalizar el lienzo y los canales. Tenemos la personalización del lienzo, la paleta de colores, los efectos de color y muestreo de color. En la personalización del lienzo, pues ajusta el tamaño, la orientación y el fondo del lienzo de dibujo según las preferencias, ¿no? Tenemos la paleta de colores, pues la paleta de colores hay que elegir entre una amplia gama de colores predefinidos o crear los propios tonos personalizados. Los efectos de color, pues hay que aplicar filtros y ajustes de color para lograr diferentes estilos y efectos visuales. Y el muestreo de color, pues utiliza las herramientas de selección de color para tomar muestras de cualquier parte de la imagen. Insertar y manipular imágenes, pues ya sabemos que hay que importar, lo podemos redimensionar, lo podemos ir ahí recortar y por supuesto aplicar los respectivos efectos. Guardar y compartir creaciones, ya sabemos que lo podemos guardar en diferentes formatos. Hay que guardar las creaciones en el disco local o en la nube, como usted prefiera hacerlo. Publicar los diseños en redes sociales o enviarlos por correo electrónico y la impresión de acuerdo a la necesidad. Tenemos los dibujos de diseños básicos, edición de imágenes y los artes digital básicos, ¿no? Donde PIN es ideal para crear diagramas, esquemas, logotipos, diseños sencillos, que es lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? Aunque tiene funciones limitadas, PIN permite realizar ediciones básicas de fotos, ¿sí? Recortar, ajustar el color y aplicar efectos, son algunas de las posibilidades. También hay usuarios creativos que han utilizado PIN para crear verdaderas obras de arte, combinando las herramientas de dibujo y las capacidades de capas, y las capacidades de capas se logran resultados sorprendentes. Microsoft Paint es una herramienta sencilla pero versátil que ofrece una introducción accesible al mundo de la edición de imágenes. Aunque tiene limitaciones, su facilidad de uso y amplia disponibilidad la convierten en una opción atractiva para principiantes y usuarios ocasionales. Para aprender más sobre Paint y sus funcionalidades, visita los recursos y soporte de Microsoft, explora los numerosos tutoriales y comunidades en línea, ¿sí? Recuerde, chicos, que en el aula virtual está el link donde justamente la que tiene los recursos de soporte de Microsoft, ¿sí? Entonces, por favor, visitar el enlace, visitar el aula virtual, las recomendaciones de siempre, revisar el material bibliográfico. Por favor, procure crear o generar todas las actividades académicas. Recuerde que ya estamos por finalizar el primer parcial, que es la próxima semana.
Entonces, por favor, estar al día en todas sus actividades académicas, ¿sí? Chicos, muchas gracias por revisar este video y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.